Hola, yo soy José Alberto Marchi, artista plástico argentino y bueno, estoy por inaugurar una muestra en Latin American Masters, Santa Mónica, cuyo nombre es la Escuela del Escándalo. La Escuela del Escándalo refiere de alguna manera a el trabajo fotográfico de Thomas Eakins, un artista norteamericano realista del fin del siglo XIX, muy importante, que siempre admiré y siempre fue de mucha influencia en mi trabajo. Esta muestra se basa en la cita pictórica de sus fotografías. En mi trabajo previo, en distintos periodos, en los años 90, acostumbraba a utilizar como fuente documental fotografías de inmigrantes de fines del siglo XIX o principios del siglo XX y armaba con esas fotos y con esos modelos escenas pictóricas muy pequeñas. En su momento, William Sheehy, el director de Latin American Masters, vio esos trabajos y estaba interesado en hacer una muestra en su galería. Yo estaba en exclusividad con una galería de Argentina, entonces no lo pudimos concretar. Recién en el año 2007 hicimos la primera muestra juntos en Beverly Hills. Y bueno, y esta es nuestra segunda muestra juntos. En esta muestra específicamente trabajo copiando de alguna manera, pero pictóricamente, es decir, sin ningún tipo de tratamiento mecánico, técnico o fotográfico, sino que son reales copias de dibujo y pintura, pero de las fotos de Thomas Eakins, especialmente las fotos donde él y su círculo de alumnos y de amigos aparecen desnudos frente a la cámara. De alguna manera, mi intención en esta serie fue volver a materializar pictóricamente el cuerpo humano. Yo venía en los últimos años de un periodo donde prácticamente la figura humana se venía desmaterializando y cada vez había como más transparencias y y las imágenes cada vez se hacían más etéreas. Entonces me pareció interesante como un estímulo utilizar estas fotografías que de alguna manera dejan tan en evidencia el cuerpo humano desnudo como algo material y concreto. Thomas Eakins quería aprender de la realidad y trató de aprenderla a través del uso de la fotografía. Y de hecho las fotografías son bellísimas y tienen una característica muy especial para la época. Estamos hablando de 1880. Cuando él regresa como estudiante de Bellas Artes en Francia, los modelos eran totalmente académicos, las poses eran totalmente estructuradas y fijas, y él trata de reflejar de una manera mucho más naturalista el cuerpo humano y la realidad. Entonces, cuando empecé a copiar esas fotografías del cuerpo humano de este pintor, que por querer aprender y ver la realidad terminó como un modelo desnudo, de alguna manera necesité agregar a esa imagen positiva de la fotografía y material un negativo, que de alguna manera lo inventé yo el negativo. Entonces en el negativo, obviamente trabajando con colores más lumínicos, empezó a establecerse una especie de relación donde por un lado estaba una parte de lo que terminó siendo dípticos, una parte en contrastes muy fuertes de blanco y negro y otra parte en tonos azulinos muy claros y muy evanescentes. Entonces, por ejemplo, en uno de los dípticos donde aparece una figura femenina desnuda, en esa época incluso le cubrían la cara o la modelo
pedía cubrirse la cara porque socialmente podía llegar a ser escandaloso que se conociera la identidad de esa figura. Entonces hay muchas fotos donde la cara de la mujer está cubierta con un paño negro. La imagen es bastante fuerte porque uno ve todo un cuerpo desnudo y con esa cara cubierta por un paño negro, pero al hacer el negativo, justamente la cara, por ser el paño negro, pasa a ser blanco y pasa a tener una luminosidad que es como muy llamativa. Ahí empecé a darme cuenta de que la relación entre el positivo y negativo, entre la luz y la sombra, entre lo material y lo que podría ya empezar a ser una metáfora de lo espiritual, tenía una relación mucho más fluida. Incluso me llevó en algunos casos a que las mismas figuras de las fotografías de Ekins que hizo tipo con stop motion, donde aparece el mismo personaje saltando, cuando la usé como una especie de patrón y multipliqué en positivo y en negativo, empezaban a aparecer figuras que casi tenían un carácter compositivo abstracto más que realista. Entonces, es como que siempre hay varios niveles como para poder ir viendo estos trabajos que de alguna manera tratan de establecer la diferencia entre el positivo y el negativo, pero al mismo tiempo una especie de relación entre ambas partes. Y de hecho la muestra culmina con una pequeña instalación, porque yo hace varios años que vengo trabajando también con el sonido, y en este caso, en la instalación, proyecto sobre una parte de un cuadro un video. En realidad se trata de dos cuadros en los que están pintados dos talleres de Bellas Artes de esa época, de fines de 1800. Muchos de esos talleres y en muchas escuelas de Bellas Artes, las mujeres pintaban en un taller, los hombres pintaban en otro. Acá, bueno, pasa eso. Hay un taller que es con hombres que están mirando el supuesto escenario donde tendría que estar el modelo, pero el modelo no está. Y lo mismo pasa con las mujeres. Pero donde están los hombres mirando hay una cuadrícula y lo que van a estar mirando como modelo está proyectado. Y es un video de una figura que pasa caminando en negativo en relación a los otros cuadros, y esa figura que pasa desnuda en negativo soy yo mismo, porque el proceso de toda esta muestra me fue llevando a terminar siendo yo mismo el modelo de los propios personajes de los cuadros. Bueno, en realidad la muestra estará durante marzo y abril, así que espero que puedan verla personalmente y si no, pueden visitar el sitio web de la galería en Latin American Masters. Desde ya muchas gracias y los espero.